Audio Jungle. Audio Jungle. Somos el equipo 7. Determinamos el tipo de variable y la muestra de diversas situaciones. Gestión de datos e incertidumbre. Determinamos el tipo de variable y la muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Situación significativa. Calcular las medidas al tendencial central, localización y dispersión y que interpreten y formulen conclusiones. Aparte de la información obtenida de las dos comunidades amazónicas, el pueblo Quichua y el pueblo Chipibo-Conilla. A. Representa los datos en una tabla de frecuencia. B. Expresa mediante un gráfico estadístico la cantidad de hijos que tienen las familias de las comunidades. Bueno, para empezar, ¿qué es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia nos resume la información acerca de la cantidad de veces que una variable toma un valor determinado. Bueno, también nos permite organizar e interpretar de manera más rápida y eficiente, así que de lujo. Buenos días alumnos, buenos días profesores. ¡Profesor! Perdón. Mi nombre es Jonathan Palma y en esta oportunidad les vengo a presentar la tabla de frecuencias de la comunidad Quichua. Al iniciar nos dan una primera tabla que indica la respuesta de varias familias que fueron encuestadas. Nuestro objetivo aquí es ordenar en una tabla de frecuencia dichos datos. Pero antes, todos estos números que vemos son la respuesta de los encuestados que indica el número de hijos. Esa denominación por lo general siempre va arriba en la parte superior de la tabla. Luego poner en orden las respuestas. En este caso es del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Después vayamos a la frecuencia absoluta, que no es nada más y nada menos que los datos que se repiten en la primera tabla, lo que indica las familias que tienen el número de hijos respectivamente. Comenzamos con el 1. Para que no nos perdamos, tachamos o encerramos, ¿ok? 1, 2, 3. Ponemos este número en la frecuencia absoluta. Esto muestra que 3 familias tienen la cantidad de un hijo. Sigamos con el siguiente número, que sería el 2. Ok, tachamos todos los 2. Tachamos todos los 2. 1, 2, 3, 4. Los ponemos en nuestra tabla de frecuencia. Y obviamente esto muestra que 4 familias tienen la cantidad de 2 hijos. Y así sucesivamente. Cuando tengamos llena parte de la frecuencia absoluta, sumamos y de paso verificamos si nos falta algún dato. Nos da 20. Sigamos con la frecuencia relativa. La fórmula de la frecuencia relativa es F sub R. F sub R es una de las formas. Hay algunos profes lo ponen H sub I. En mi caso lo voy a poner F sub R porque quiero contradecir al Dante. No, mentira. Frecuencia, o sea, sería F sub R igual a frecuencia absoluta, que es F sub I, entre N, que es el total de frecuencia absoluta. En este caso ya lo vimos, nos dio 20. Resolvamos. Frecuencia relativa igual al 3 entre 20. Igual nos da 0,15. Luego lo hacemos con el 4. Frecuencia relativa igual al 4 entre 20. Nos da 0,2. Hacemos lo mismo con los cuadros que nos da después. Después de tener casi toda llena la frecuencia relativa, sumamos y nos debe dar 1. Hay veces a donde te puede dar 0,99, pero esto pasa porque los decimales son muy largos. Por ejemplo, tenemos aquí 0,15. Te puede dar muy largo, 0,15, 4, 3, 2, 1. No te preocupes, así sale. Lo importante es que o te dé 1 o te dé 0,99, pero no te preocupes. Por lo último tenemos la frecuencia porcentual. La fórmula que usaremos es porcentaje igual a frecuencia relativa F sub R
por 100. Por supuesto, esto hace referencia al 100%. Resolvemos entonces. Porcentaje igual al 0,15 por 100 nos daría 15%. Hacemos lo mismo con el siguiente. 0,2 por 100 igual al 20% y así sucesivamente. Ya terminamos. Sumamos todos los números, todos los porcentajes. Te debe dar un 100%. A veces te pasa lo mismo que con la frecuencia relativa. Te puede dar 99,9%. No te preocupes, ya expliqué por qué. Y aquí ya tenemos nuestra hermosa tabla de frecuencia de la comunidad Quichua, con el número de hijos completa, con la frecuencia absoluta completa, con la frecuencia relativa, frecuencia porcentual completa. Le paso a mi compañero Dionisio. Buenos días, soy Juan Carlos Dionisio y voy a hablar sobre los datos de la tabla de frecuencia Scipio Connivo. Primero que nada vemos los datos que son la cantidad de hijos. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y algunos números que se repiten. Bueno, estos datos los colocamos de manera mayor de 1 hasta 5. Para sacar la frecuencia absoluta tenemos que ver la cantidad de hijos que se repite. Vemos que 1 se repite 6 veces, colocamos 6. 2 se repite 3 veces, colocamos 3. Y así sucesivamente. Bueno, después de esto sumamos y vemos que nos da 20. Bien. En la frecuencia relativa tenemos que dividir. Dividimos el 6 con el resultado total, que es el 20. Y así sucesivamente. Vemos que nos da 0,3 y así completamos todo. Una vez que tenemos todo, tenemos que sumar. Sumamos y nos vemos que nos da 1. Si te sale 0,9 también no importa la verdad. Bien, en la siguiente tenemos que, más que todo, multiplicar. Multiplicamos el 0,3 por 100. Vemos que nos da 30. 0,15 por 100, 15. Bueno, y así sucesivamente. Una vez que tenemos todo, tenemos que sumar de nuevo. Vemos que nos da 100. Bueno, ese vendría a ser el resultado. Tablas y diagramas de barras. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia de dicho dato. En la tabla de frecuencias se organizan todos los datos junto a las frecuencias que les corresponden. En el diagrama de barras, la frecuencia que corresponde a cada dato se representa mediante una barra. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez. En esta oportunidad me ha tocado hablarles sobre el gráfico de barras de la comunidad de Quichua. Como podemos ver, tenemos dos datos, que es el número de familias y el número de hijos, el cual representan X y Y. En el lado vertical tenemos el número de familias y en el lado horizontal tenemos el número de hijos. En el gráfico nos explican que tres familias tienen la cantidad de un hijo, 4 familias tienen la cantidad de 2 hijos, 6 familias tienen la cantidad de 3 hijos, 4 familias tienen la cantidad de 4 hijos y 3 familias tienen la cantidad de 5 hijos. Pues estos datos nos da el gráfico de frecuencia de la comunidad de Quichua, el cual nos da, en el problema nos dieron diferentes datos alzados de unas encuestas, el cual tuvimos que agruparlos en un gráfico y ver la cantidad según contando la cantidad de veces que se repite el mismo número. Muy buenos días, soy el alumno Saúl Rivera y les voy a explicar sobre el gráfico de frecuencias de la comunidad Scipio Connivo. Como podemos observar en el gráfico, en el lado vertical hay números del 0 al 8, lo que representa el número de familias, y en el lado horizontal observamos números del 0 al 5, lo que representa el número de hijos. Entonces, con esta información ya dicha, el gráfico rojo 1 representaría que hay 6 familias con un solo hijo. En el gráfico 2 rosado diría que hay solo 3 familias con 2 hijos. En el gráfico 3 azul diría que hay solo 2 familias con 3 hijos. En el gráfico 4 verde sería
que solamente hay 3 familias con 4 hijos, y en el último gráfico, el 5, el celeste, diría que solamente hay 6 familias con 5 hijos. Gracias.